De parte de la Administración, Cuerpo Técnico y todos los colaboradores de esta gran familia, Sintoniza Sin Fronteras, deseamos que estas fechas decembrinas sean de paz, amor, prosperidad y que todos sus deseos para este 2020 se hagan realidad. Recuerden que lo único imposible es aquello que no intentan. Sintoniza Sin Fronteras te desea una feliz Navidad. ¡Ho, ho, 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 ho! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 13 de diciembre del 2019 y los saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Sintoniza Sin Fronteras, ubicados en calle Libertad, número 1724 de la colonia Independencia, en la ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Llegamos a ustedes a través de la señal de Canal 73 por medio de internet en canal73.tv y por supuesto a través de Facebook y YouTube. El día de hoy vamos a presentarles a ustedes un programa muy especial. La semana pasada estuvimos dialogando con el expresidente del Colegio de Ingenieros, con el expresidente del Colegio de Arquitectos, y hoy en día vienen ellos dos, pero vamos a sumar un expresidente más del Colegio de Médicos. Me refiero al doctor Enrique Schulz. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los amigos que nos ven allá detrás de las cámaras. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, ingeniero Fidel. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, el colegio, los colegios, ¿qué hacemos ahí en los colegios de ingenieros, en el colegio de arquitectos, en el colegio de médicos? En el colegio de médicos estudian medicina, en el colegio de ingenieros estudian ingeniería, en el colegio de arquitectos estudian arquitectura. ¿O qué es eso de los ingenieros, de los colegios? Bueno, a usted le pregunto. Sí, me pregunta a mí. Bueno, vamos a un colegio. La palabra colegio como tal viene de collegium, que significa con, y elegium, que es elegir, o sea, con elección. Entonces, un colegio es una agrupación de libre elección. Pues uno va a estar ahí trabajando, superándose. Entonces, no, lo que literalmente se conocía antes como esas agrupaciones sociales. Pero ya actualmente, ¿qué es un colegio? Bueno, ya estas agrupaciones, un colegio es una entidad que regula y que apoya sobre todo el bien haber de sus integrantes. Es decir, el colegio médico, en especial el de Tijuana, su principal función es la acreditación de los médicos. Por supuesto que también tenemos actividades académicas como algo que va en comunión con las actividades, y dependiendo de algunos factores internos y externos, se pueden tener actividades extrínsecas propias del gremio
al que se está hablando, en este caso del gremio médico. Un colegio por naturaleza, Víctor, por naturaleza, amigos, un colegio no tiene capacidad legislativa, curiosamente. Pero ¿qué creen? Sí debe de tener una alta calidad moral. Vas a mencionar la Academia Nacional de Medicina en este país, que es una entidad con un altísimo reconocimiento internacional por la gente que lo constituyen. Estar en la Academia Nacional de Medicina es una belleza. Los que hemos tenido oportunidad de estar, no como miembros, me hubiera gustado estar como miembro, pero nos falta mucho, ¿no? Entonces, es el reunir la gente excelsa, y esa gente excelsa, gente totalmente capacitada para poder tomar decisiones. Esa es la actividad que tiene un colegio. Entonces, el colegio no es una entidad pasiva, no, es por el contrario, es una entidad muy activa, y como su nombre lo dije, de elección, la gran mayoría de los colegios, el presidente es un puesto honorario, es un puesto que no te da ninguna remuneración económica, que no te da, por el contrario, es una entidad, y los que hemos sido presidentes sabemos que además de tiempo, que tiempo es dinero, le hemos invertido inclusive a veces dinero en nuestra bolsa, y más que nada, pues por el afán de hacer cosas, ¿no?, para beneficio del colegio. Uno a veces sale poniendo más de lo que uno debiera, ¿no? Pero sí quisiera hacer hincapié en que es muy gratificante trabajar para una asociación, es muy gratificante el sentir las necesidades de tu gremio. Y bueno, al mismo tiempo dice uno, bueno, porque si todo el mundo piensa así, ¿por qué no hemos podido nosotros canalizar nuestro esfuerzo? Y bueno, pues eso es lo que yo creo que podemos divagar ahorita en esta sesión. Bien lo dice usted, un colegio no puede legislar, ¿no? Pero es una entidad que existe porque existe también la necesidad y las circunstancias que deben de prevalecer para la cuestión para el apego de la aplicación de garantías y de seguridad de los profesionistas de la medicina. Gremiales, ¿verdad? Le menciono rápido, el Colegio Médico de Tijuana tiene 67 años. Y sí quisiera que los amigos en casa nos escucharan que hay gente que ni siquiera sabe que existe. Entonces, es un colegio donde nos puede dar la oportunidad de hablar y preguntar, y si médico. Los colegios certificamos y acreditamos que el profesionista está debidamente certificado. Entonces, perdóname la primera persona, si yo soy patólogo, pues me va a decir, bueno, a ver, quiero los papeles. Entonces, ahora sí ya puedes pertenecer al colegio. El colegio se encarga de certificarme, entonces ya de ahí vienen algunas otras de que cualquier gente, es público, no cuesta, y pueden llamar, pueden preguntar, oiga, fulanito de tal, el doctor Sutanito, el doctor Peñanito está colegiado. Un ejemplo, si nos dicen, oiga, que llaman con frecuencia, cirujano plástico, dijimos, bueno, pues nosotros tenemos el Colegio de Cirujanos Plásticos dentro del Colegio Médico de Tijuana. Y ellos como vocales son los que nos dan información si está debidamente certificado o no. No es una obligación legal para los médicos generales. Ya es más obligatorio para los médicos especialistas, que debemos de estar certificados con las autoridades respectivas. Sí, ahí es donde ya intervienen los legisladores, ¿no? Tienen que exigir los legisladores, tienen que trabajar sobre las cosas que se tienen que obligar, y la cuestión legislativa, decir, hey, tú eres especialista en esto, tú tienes que estar adherido a un colegio, claro, que te sustente como tal, ¿verdad? Eso es en cuanto a la medicina. En la construcción, en la ingeniería, ingeniero. Bueno, nosotros tenemos, a diferencia de los médicos que son más individuales en el manejo de sus pacientes, nosotros tenemos una sociedad abierta en donde actuamos diariamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues nosotros tenemos que ver pues con todos los servicios básicos de la ciudad, tenemos que ver con los desarrollos, etcétera, ¿no? Y eso nos hace más visibles
como decía el doctor muy correctamente, para ellos es más difícil precisamente porque es más cerrado, no en el aspecto de que sean ellos así, sino el aspecto que normalmente sus pacientes son individuales y nosotros tenemos toda una sociedad a la que le tenemos que responder de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces ese conjunto hace que nuestra profesión sea pues, más abierta, diríamos, pero entrecomillado, lógicamente, porque sin los elementos básicos de no podemos organizar una ciudad. Si no tenemos todo, agua, drenaje, pavimentos, luces, no vamos a tener una ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces nosotros somos muy visibles con respecto a la sociedad. Ahora, legalmente nosotros debemos de colegiarnos, porque así dice la ley, pero aparte dice que somos coadyuvantes de la autoridad en un momento determinado, ¿verdad? Y corresponsables. Precisamente, aquí el problema de la corresponsabilidad realmente viene con las cédulas, ¿no? Mi responsabilidad es mi cédula profesional. Esa es mi patente definitivamente, ¿no? Entonces, esa patente yo tengo que cuidarla, manejarla y engrandecerla, porque eso engrandece no a mí en personal solamente, sino a mi gremio y a mi ciudad, porque de eso depende todo lo que nosotros podamos ser. Yo soy UNAM, la UNAM es grande porque ha parido muchos profesionistas y que han sido profesionales de mucha envergadura a nivel mundial. Entonces, eso va siendo la característica de todo. Entonces, en el Colegio de Ingenieros, el problema es que a veces también se pierden los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como en todos lados, habemos formas de pensar, de ser y hacer. A veces se piensa que, por ejemplo, yo soy de los famosos dinosaurios, ¿no? Yo soy fundador del colegio. Estamos cumpliendo 50 años de ejercicio de ser colegiados. Antes de ser colegio, se formó una asociación de ingenieros y arquitectos porque ninguno de los dos teníamos para formar un colegio cada uno. Entonces se formó la asociación y en cuanto tuvimos el número mínimo para hacerlos, los dos hicimos los colegios y los dos estamos cumpliendo 50 años ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese momento nosotros, por ejemplo, hicimos un edificio. Tenemos un edificio que vale ya mucho dinero actualmente. En el momento a lo mejor no valía tanto como ahorita, ¿no? Porque se especula también con los precios y costos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy cómodo para los que vienen y como no supimos a veces enseñar la historia, no supimos decirles lo que nos costó, cómo nos costó, lo que hicimos, pues entonces pues es como el que hereda, ¿no? Pues le llega todo muy sencillo y pues ya no importa, ¿no? Pues ya lo tiene. Y ese ha sido uno de los problemas que yo siento en el colegio nuestro, de que de pronto se pierde la cuestión social, que nosotros debemos de estar también viendo que la autoridad haga las cosas como deben de hacerse. O sea, nosotros somos coadyuvantes, pero no debemos ser ni gobiernistas ni antigobiernistas. Debemos ser profesionales de la ingeniería y estar en el momento adecuado con lo que tenemos que hacer. Y por lo menos todo mi currículum ha sido de esa manera, ¿no? Yo creo que lo más importante es que si uno quiere trascender realmente, tiene que dejárselo. Eso sí, yo tengo un hijo que también es ingeniero, muy brillante. ¿Por qué? Porque yo creo que le dimos las herramientas suficientes. Y en el colegio, en los colegios deben de manejarse el aspecto, sobre todo el ético, ¿verdad? Pero el problema es que eso normalmente es personal, como decía el doctor, es personal, o sea, ¿cómo podemos exigir con todo y todo? Pues lo más que podemos hacer es decir, sí, este señor cumple con los requisitos para tener la profesión, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos un problema, o como se quiera llamar, para ser el responsable de obra, se tiene uno que registrar en el ayuntamiento y pagar. A mí me molesta mucho en lo particular. Yo no
jamás he pagado y yo no voy a ser director responsable nunca. Yo en toda mi vida he firmado 2 planos, que ha sido el de la casa de ustedes y una de mis hermanas. De ahí para allá jamás voy a firmar un plano que yo no haga y que no supervise. Si alguien lo hace, pues es problema de ellos, no es problema personal. Entonces, el ayuntamiento luego exigen que se tengan cursos para certificar y también se cobra. Entonces, yo pienso, esa no es la función de un colegio, para mí, justo, claro. Estoy hablando del nuestro, ¿eh? La función del colegio en todo caso es dar cursos, pero de otro tipo, no para ser director responsable de obra. En todo caso, vamos a hacer cursos de tal naturaleza que nos engrandezcan como profesionales, que nos den más de lo que tenemos, ¿sí? Porque manejar reglamentos y leyes, pues yo me las sé todas. Tengo 45 años haciendo periciales, yo me sé todo lo administrativo, o sea, yo no le veo objeto a eso. Vamos a realmente a plantearnos por qué la ciudad tiene problemas de riesgos, cómo son los riesgos, cómo podemos solucionarlos. Eso tenemos que hacer. Sería la función real del colegio nuestro, ¿sí? Que yo supongo y creo que se ha perdido en gran parte esa circunstancia. Yo se la compro, ingeniero, porque efectivamente los edificios en una ciudad no tienen ni el color, ni la pinta, ni grabado que fue obra y gracia de un político, ni es una medida política, ni nada. Es una realización que llevó a cabo una obra, un ingeniero, una persona preparada, capacitada y estudiada en las aulas de la UNAM, en las aulas del Tecnológico, donde haya estudiado. Pero no es un compromiso más que profesional, no es ningún compromiso político. Y bien lo dice usted, le digo, yo se la compro porque ustedes no son políticos, ustedes son personas capacitadas para construir. Y los políticos a veces no tienen ni la capacidad de construir la política de un país como el nuestro. Ingeniero, arquitecto, disculpe. Esos son los colegios de ingenieros, el colegio de medicina, el colegio de arquitectos. Vamos a hablar de la arquitectura y vamos a hablar de las condiciones en que se lleva a cabo el colegio. Ya lo mencionó el ingeniero, los dos están cumpliendo los 50 años. Sí, mira, Víctor, primero que nada, muchas gracias por invitarnos una vez más. La verdad es que en un programa tan prestigiado, bueno, pues es un honor de nueva cuenta, y como bien lo dices, la semana pasada estuvimos y recibimos varios comentarios por parte de algunos profesionales de diferentes áreas, lo cual pues me halaga mucho y la verdad por eso te reitero el agradecimiento. Mira, Víctor, definitivamente, y sí somos políticos, porque la política se maneja en todos lados, pero hacemos una política gremial y hacemos una política de altura. La politiquería esa es otra cosa, pero nosotros sí generamos y sí participamos en la propuesta, en la creación de leyes, de reglamentos. Te voy a dar un ejemplo. Por allá por los años 80, 90 todavía las parteras estaban dentro de lo que eran las profesiones. Nos juntamos 51 colegios en el estado y ahí en nuestro edificio ahí empezamos a trabajar para hacer la modificación a la ley de profesiones. Pero como esas hemos hecho muchas cosas, pero tiene razón el ingeniero. ¿De qué nos sirve generar esas propuestas, como bien dice también el doctor? Bueno, pues hay una serie de especialidades y de esos especialistas que también hay en las diferentes ramas de la ingeniería y de la arquitectura, pues se topan porque el gobierno en turno hace lo que le da su gana y no genera políticas públicas. La gran diferencia es que quien llega cada 3 o 6 años a gobierno, llega y hace política gubernamental, que es muy diferente a la política pública que deberíamos de generar. Te voy a poner un ejemplo, aquí lo hemos comentado. El sistema de transporte sigue igual que en los años 50, 60, 70, sobre todo en la cuestión de las rutas. Y decía algo también el ingeniero, nuestra profesión, en este caso de la ingeniería y arquitectura, es universal. ¿Por qué? Bueno, pues el médico está enfocado en lo que es el ser humano y demás, pero nosotros tenemos que estudiar al ser humano, tenemos que estudiar al vehículo, tenemos que estudiar las cuestiones antropométricas. Si vamos a hacer un hospital tenemos que ver cuáles son las funciones de cada espacio. Es el diseño propiamente de una pequeña área
pero incluso de la ciudad. Allí es donde participa en gran medida la ingeniería, pero también el urbanismo. Entonces, la importancia de los colegios es que se actúe, los dos lo dijeron claramente, que se actúe con ética. Creo que, y además, yo no estoy de acuerdo que sigan saliendo ahora sí como si fueran una panadería, ¿verdad? Profesionistas al por mayor, cuando deben de ser profesionales, y eso es lo que siempre intentamos, por lo menos en mi colegio. Cuantas veces hemos visto que hay alguien que se está desviando, inmediatamente pues se le señala, porque lo que requieren más en Tijuana, oye, Tijuana es una ciudad tan verdaderamente increíble en la oportunidad que te da de trabajar, es un verdadero reto. Muchos dicen, oye, no, es que está lleno de laderas, pero por eso, pues qué bueno, la ingeniería viene de ingenio, la arquitectura de creatividad. Por eso es que en los colegios de arquitectos e ingenieros somos el único en el país que conjuntamos el ingenio y la creatividad, y por eso tenemos un solo edificio que, como bien decía el ingeniero Pérez Velarde, no vas a ver otro edificio en donde estén juntos los dos. ¿Pero por qué? Porque nosotros en su momento, cuando él fue el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, cuando tu servidor fue presidente del Colegio de Arquitectos, platicamos con nuestras directivas, hicimos con nuestras asambleas y demás, y finalmente determinamos la importancia que tenía Tijuana de que nos uniéramos. Y nos unimos y se han hecho muchas cosas. Quiero decirte que ahí puedes ver un centro de gobierno donde participaron ingenieros y arquitectos, que fueron presidentes de los colegios, el Palacio Municipal, los fraccionamientos populares de aquí. Ya hablamos la vez pasada que el director del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario Big Banobra fue un ingeniero civil, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Pérez Velarde. Entonces, para que veas la importancia, aquí lo triste es que político en turno cree que llega con una varita mágica para hacer y deshacer. No, hombre, por favor. Creo que las leyes, los reglamentos, la norma está muy clara. Lo que tenemos que hacer es aplicarla. Y tenemos que hacerlo a la voz de ya. Por eso me congratulo estar ahorita aquí con ustedes tres, porque la verdad es que Tijuana ya requiere una cirugía mayor, no requiere de andar con pequeños remiendos o dándole medicinas que no se van a arreglar. El problema de Tijuana es integral. Tenemos que ver la medicina, la contabilidad, la economía y la ingeniería, todo lo que conlleva a un mejoramiento de ciudad. Y eso solamente, gran parte de todo esto también lo tienen los medios de comunicación. Si de pronto decimos una parte y otra no, por eso a mí me encanta venir contigo, porque aquí no nos absolutamente ni hay línea, ni nos dicen por este lado, por el otro, no. Y la prueba está con Lomas del Rubí, que la verdad no tengo con qué pagarte, ni tampoco la gente de ahí, porque tú fuiste en gran medida ese impulso para que ahora ya el gobierno local, tanto del estado como municipal, ya les esté dando atención. Pero oye, duramos prácticamente 20 y tantos meses sin que se les hiciera caso, ni por gobierno del estado, ni por gobierno municipal, ni tampoco el federal en su momento, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí lo importante es cómo hacer una acción de interrelación entre sociedad y gobierno para generar esas políticas públicas que tanta falta le hace a la ciudad, al estado y al país también en un momento dado, ¿verdad? Sí, la línea que marca Libre Expresión es la línea de la conciencia, nada más de mis invitados cuando vienen aquí, los que hablan aquí, es la conciencia de cada uno de ustedes. Esa es la línea, la única línea que marca Libre Expresión. Y en su salud lo hallarán, ¿no? Si mienten, bueno, pero yo pregunto, ustedes contestan lo que yo les pregunte, y si no, pero esa es la única línea que hacemos. O sea, queremos aportar, estamos aportando lo que yo considero que es la comunicación y lo que yo considero que es lo trascendente para la ciudadanía, ¿verdad? Bien lo menciona el arquitecto sobre el asunto de Lomas del Rubí. He sido insistente, pues, porque las condiciones de Lomas del Rubí así lo exigen, ser insistentes, porque las cosas están pésimamente mal. Esa fue la introducción que le dimos a los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, colegios de medicina. Ahora van las preguntas más concretas y directas. En el colegio de medicina, que los problemas que enfrentamos en forma global y de manera muy generalizada. Hoy en día vemos que en las farmacias tienen un doctor ubicado en cada farmacia.
Ese doctor te cobra cuando te cobra 50 pesos. Algunas farmacias, no voy a mencionar los nombres, no te cobran, dice. Pero ellos sí tienen la línea, como dice el arquitecto, pero el médico tiene la línea de recetarte arriba de 3 o 4 medicamentos. ¿Cómo vamos a curar esas enfermedades que no existen? O sea, inventan enfermedades en las farmacias por la necesidad de vender. Ya incluyeron mucho medicamento que exigía receta para poderla comprar. Para ir a comprar un medicamento, vas con el doctor, te tiene que hacer una receta y ahí te agrega un poquito más, pero eso no es suficiente, señorita o señor, joven y muchacho, porque tiene que agregarle esto y mire, tómeselo cada 8 horas. Y ya no pagaste el médico 50 pesos, ni 100 pesos, ni 60 pesos, pero estás consumiendo una receta que no tiene absolutamente ninguna necesidad y te están dando una receta de 600, 700 pesos. Pero encima de eso, ese médico no está colegiado. Puede estar o puede no O estar. puede no estar. Sí, bueno, voy a retomar un poquito una anamnesis rápida para que el desarrollo de la medicina en México, yo creo que en el resto del mundo, todo iba muy bien. Nuestro juramento hipocrático, pero se viene la introducción de la industria en el sector salud. Se vienen los intereses económicos en el sector salud. Entonces, lo que antes era tener una consulta que sabíamos que pagábamos mucho menos que el surtir la receta, ahora esto se ha volteado. Entonces ahora usted paga más, sus amigos en casa pagan más por surtir una receta. Vamos, un amigo mío me vio, se lo voy a comentar, y me dijo, tómate esto, que es muy bueno. Y 3,800 pesos. Le estoy platicando hace unos cuantos meses. Bueno, Torrino, tengo un problema de la vista. Entonces, yo dije, no puede ser. Esa es una realidad. La industria está tomando. A la industria le conviene que se consuman medicamentos. De hecho, hicimos un programa en donde si los medicamentos caducados tenían efecto, todos dijeron que sí. Que la sal era difícil que caducara, pero lo que caducaba era el excipiente, o sea, el vehículo. Pero bueno, sí quisiera que entendiéramos que en esto de salud hay una especie, porque lo hemos visto, más o menos de contubernio entre la industria que provee suplementos alimenticios, cremitas y cosas que muchas veces no sirven para nada, y la gente, el consumidor. Porque uno ve que la gente llega pidiendo vitaminas porque su hijo lo ve desnutrido. Digo, es un absurdo creer que una vitamina va a nutrir, pues. Pero la responsabilidad del colegio aquí sí es que nosotros debemos de apoyar y dar a difundir todas estas acciones que de plano no. Es decir, hemos visto cosas absurdas, independientemente del grupo de médicos que también ven pingües ganancias en algunas cosas fuera también de comprobación científica. Y tenemos todavía otro factor, que esto es algo, pues quiero decir que es bonito, es un reto para el médico. El efecto de la sugestión es increíble. Porque la gente dice, tómate esta vitamina fuerte y la gente se siente mejor. Pero claro, nosotros lo que hacemos y sabemos que la mayoría de las veces el efecto psicológico, y créanme, lo existe. O sea, esto no, le llamamos el efecto placebo a los médicos, ¿no? Si uno cree, no se cura, y mucho más en las cosas de salud. Inclusive hay estudios importantes donde en cáncer el aspecto emocional es muy importante. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Pues evitar que la industria siga tomando más ventaja, y me paso al segundo factor, que es los médicos que van saliendo de su carrera después de 6, 7, 8 años de estudio, un muchacho joven que la mayoría de las veces, como todos, no tenemos dinero, y bueno, pues se le hace sencillo para poder flotar, y sobre todo qué inhumano es decirle, pues no puedes ejercer porque no tienes un consultorio como debe de ser, o sea, y entonces las farmacias ahí abrieron su agosto. Entonces nosotros como colegio médico, el colegio no debe de analizar si se cobra barato, con todo respeto, cada quien que cobre lo que quiera cobrar. Por supuesto que sabemos que hay costos que deberíamos de hacer,
Pero yo les decía, porque yo tuve la oportunidad de agrupar a una asociación de una farmacia y me llegaron a pedir que si podíamos colegiarlos. Digo que por supuesto que sí, porque ellos son tan médicos como los que tenemos una especialidad. Y se me haría muy inhumano decirle. Y luego aparte, como dice el ingeniero, nosotros también tenemos actividades académicas donde nosotros profesamos la educación médica continua. Entonces, los colegios trabajamos en eso y bueno, sí es triste, sí quiero decirles a amigos en casa, es triste ver la necesidad de que un médico tenga que, lo tengo que decir, malbaratar su trabajo, donde tenga que, es triste, los comprendo, por supuesto que no los apoyo, no apoyo que esto siga siendo, los apoyo a ellos, los comprendo y el colegio médico está, por supuesto, con las puertas abiertas para ellos y yo creo que es un tema en el cual debemos de ser partícipes varias entidades, ¿no? Y principalmente la social. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más información. Vamos a seguir platicando, vamos a hablar con el ingeniero sobre las cosas que se hacen en el colegio de ingenieros y las cosas que no se deben de hacer. Regresamos. Bien, aquí seguimos dialogando con el expresidente del Colegio de Arquitectos, el expresidente del Colegio de Ingenieros y el expresidente del Colegio Médico. Estamos en libre expresión, estamos llegando a ustedes a través de la señal de Canal 73 y por medio del internet en canal73.tv, a través del Facebook y YouTube, llegamos hasta donde usted se encuentra en Sintoniza Sin Fronteras, en esta ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Vamos a hablar con el ingeniero ahora, ingeniero Fidel Pérez. Hay muchas cosas que dijo el doctor en la medicina, pero hay mucho más cosas o igual de cosas en la ingeniería. Sí. En las cosas que pasan, las obras, lo que se construye aquí, lo que se construye aquí en el centro, lo que se construye allá en el este, en el Niño, por allá, no me acuerdo cómo se llama la colonia aquella, ¿cómo se llama aquella colonia? Villa del Campo, Bonita, por aquel rumbo, se levanta un edificio, se hace un lado, se voltea, ahí están metidas las manos de los ingenieros. Claro. ¿Cuántos ingenieros están dentro del colegio? ¿Cómo se deben de manejar esas cuestiones? Bueno, en este momento hay aproximadamente 350 miembros. En el registro del ayuntamiento hay muchísimos más.
Sí, entonces, pues, no sé, también hay 2 colegios, no sé cuántos existen en el otro colegio. Pero el problema que planteábamos primero es precisamente el ético, pues. Claro. ¿Qué sucede con alguien que firma un plano, se le da al dueño y no vuelve uno a saber de eso? Entonces uno dice, es que no me pagan la supervisión. Bueno, pues no la cobras. O sea, a mí no me cuentes con eso. Sí, aquí el problema tiene que ser de que hay un trato y hay un contrato para hacer cosas y hay que hacerlas bien. Yo soy de la opinión, yo por lo menos más de alguna vez tuve problemas con mis clientes porque realicé mal mis números y yo siempre dije como el que juega póker, paso y pierdo. Yo lo pongo, es mi culpa. No es culpa del cliente ni de mi trabajador que no fue. No, es mía nada más. Yo soy el que maneja el arado, yo soy el que lo lleva. Entonces, normalmente dicen, no, pues es que mi maestro ya ves cómo es. Bueno, pues sí, pero tú lo contratas. Aquí en la cuestión esta de que las diferentes formas de hacer, es que hay demasiada obra que no tiene licencia y que no se sabe. ¿Qué hace el ayuntamiento? Lo mismo. Es que no tengo capacidad para revisarte. Pero en el reglamento está. En el reglamento está que ellos deben de supervisar las obras de la ciudad, donde hay un perito responsable de obra. Entonces, si no hay capacidad, entonces ¿por qué dan la licencia? O sea, yo no puedo entender que a mí me den una licencia cuando los señores no tienen capacidad de revisar. Algunas veces han tratado de manejar a los colegios como ayudantes de inspectores, ¿sí? para más o menos organizar. Y es nada más organizar. Yo veo que hay gente, como decía el doctor, hay gente que no tiene capacidad para pagar. Bueno, no tiene que pagar, ¿por qué no hacemos labor social? Y ayudamos a las personas a decirles, mira, hazlo de esta manera. Es una forma de verlo. La historia de la ingeniería y la arquitectura en México está manejada también en el aspecto rural. Hay una profesión que se llama ingeniero arquitecto, que es del Poli. Ellos se fundaron originalmente para ser rurales, por eso son ingenieros arquitectos. No alcanzan para las 2 carreras el tiempo que hacen, pero tienen todas las nociones para resolver los problemas que se presenten en una ciudad rural, como sería el agua, el drenaje, los pavimentos, las construcciones de las casas, cómo llevar a cabo todo eso. Entonces se tiene lo básico para hacerlo. ¿Qué sucede aquí? Pues que nadie ha tratado de plantearnos este asunto. Si la gente pone 4 palitos, le pone una cobija, ya tiene su casa. Bueno, pues el señor no tiene más. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese señor? El señor no va a ocasionar ningún problema estructural, ningún problema técnico, ningún problema. El único problema es un problema social. Y entonces confundimos mucho ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a un lado hay una gasera, fíjate. Pues no, bueno, pues la gasera es ilegal y el señor también es ilegal. Pues bueno, no, la gasera sí es ilegal, el señor está sobreviviendo. El otro es un negocio que está acotado por los reglamentos y las leyes. Entonces, yo creo que en general confundimos, por eso yo siempre planteo lo completo, hay que hacerlo todo en conjunto, hay que hacerlo integral. El problema de solución siempre tiene que ser integral. Lo vemos en las grandes sociedades de Europa, las mejores del mundo. O sea, atienden a su gente primero. Sí, no es muy grato decir lo que voy a decir. Estoy enamorado yo estoy enamorado de Japón. No es muy grato escuchar, pero lo voy a decir, lo tengo que decir y se va a decir. Yo hubiera querido vivir en Japón. Yo hubiera querido ser parte de la sociedad de Japón,
por la cultura, cómo se desenvuelven, cómo los niños, cómo desde niños los van enseñando a formar parte, ser parte integral de una sociedad. Ser parte integral de una sociedad es muy importante y debe ser un objetivo principal como padre de familia, como maestro, como la construcción pues de una sociedad. Y eso es muy importante. Veamos la cultura de los japoneses. Pero hay una cosa más todavía que eso. También lo hace la industria. hay un premio anual que se llama Deming. Deming es un renovador de la producción de Estados Unidos. Y los gringos no le hicieron caso. Y se fue en Japón. Le dijeron, ok, nosotros te vamos a contratar, pero primero vamos a mandar gente a que se ponga al tiro contigo y se vienen. ¿Y qué pasa? Cambiaron la producción. ¿Qué pasaba antes? La producción se manejaba al final se manejaba el resultado. Y los japoneses y Deming dijo, en el proceso está el problema. O sea que antes de empezar ya tenía más del 10% ganado, que era lo que se perdía al final por lo menos. Entonces el tipo ya iba de gane. Entonces de ahí nace el control total de la calidad, que puedo presumir que yo tengo 4 cursos de ese Sí. programa. Bien, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Médicos, los colegios existen en México. Existen controversias, existen conflictos, existen luchas y existen obras y acciones hechas por profesionistas médicos, por profesionistas ingenieros, arquitectos. Las pruebas las tenemos muy claras enfrente de nosotros, muy fehaciente. Lomas del Rubí. Es un problema social, es un fenómeno devastador provocado y ocasionado por la ambición de una empresa. Así es como, esa es la realidad que se vive en Lomas del Rubí. No la está inventando Víctor Bustamante ni Libre Expresión. ¿Qué pasa como colegio de arquitectos, como colegio de ingenieros? Ante las autoridades, ante la omisión de las autoridades, ante lo débil o el quererse voltear para otra parte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde puede llegar la influencia de ustedes o la participación de ustedes? O sea, los ingenieros batallan mucho, enfrentan muchos problemas, les exigen mucho la autoridad para construir, para esto, y cumplen. Los arquitectos cumplen las exigencias de la autoridad. Cuando una desgracia como esta, las condiciones naturales así lo piden, ¿por qué la autoridad no actúa en favor de las víctimas que son los habitantes, las personas de ahí de Lomas del Rubí? ¿Por qué está esa lentitud, arquitecto? Mira, desgraciadamente, Víctor, este caso específico, pero como este hay muchos, te puedo decir, este fraccionamiento, laderas de Monterrey, Sánchez Taboada, etcétera. Pero este específicamente, ¿qué sucedió? Pues la relación del constructor con la autoridad, simple y sencillamente. Y te voy a decir, a la fecha yo te puedo mostrar oficios que me tuve que ir incluso ya en lo personal, obviamente. Todo esto sustentado ya no nada más con ingenieros o con arquitectos, sino con geólogos, con estructuristas, con abogados, con médicos, con psicólogos, para efecto de darle de una manera fehaciente lo que es la petición que esta pobre gente nadie los pelaba. Y eso es algo muy triste, porque volvemos a lo mismo, y ya lo dijo Fidel y lo comenté también yo. Esto es un proyecto, este es un problema integral que se genera por una situación que tú también lo comentaste y que lo vimos cuando hiciste el programa, que fuiste allá y que ahí en vivo estuvieron las cámaras percibiendo, y ahí señalamos cómo fue las primeras 90 viviendas el 2 de febrero, cómo fue avanzando, y al 2 de noviembre del 2018 ya había 127 viviendas, y como ahorita hay 168, y si no se hace más, al rato va a haber 200. ¿Y qué está sucediendo? Pues la falta de actuación. Y te voy a decir algo también, que también ya lo hemos dicho y ya lo tenemos por escrito. La omisión también es corrupción.
Y en este sentido hay una obligatoriedad por parte de la administración pública federal, estatal y municipal, y los dos poderes inclusive, el ejecutivo y el legislativo, ¿eh? Y si no actúan, bueno, también pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? En el colegio estamos haciendo, o los colegios estamos haciendo de nuestra parte. Yo tengo que agradecer al colegio de psicólogos y de médicos que cuando hemos necesitado algún apoyo han acudido para allá, pero esta es una obligación de las diferentes áreas del gobierno en los tres órdenes, federal, estatal o municipal. No puede ser definitivamente de que sean tan omisos, que se haya deshumanizado la administración pública como sucedió con las dos administraciones anteriores. Pero bueno, pues ya está esta. Ahora lo que pretendemos es que a raíz de todos estos escritos, quiero decirles, los escritos están a la Cámara de Diputados Federal, están al propio presidente López Obrador, están a las diferentes secretarías de la administración pública. O sea, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ahora, la respuesta que tenemos que dar, ahorita pues ya se presentó hace una semana, por ahí el gobernador, para darles algún aliciente y alguna posibilidad de arreglo. Vamos a ver, ya en su caso, y lo que les hemos estado pidiendo también, porque sí, pues es muy bonito decirlo, pero queremos ya ver el calendario de obra, y voy más allá. Queremos ver una ruta crítica de las acciones que se tienen que realizar. Y queremos ver también que se siga con el apoyo como nos los has dado, no nada más tuyo, de los demás medios de comunicación, porque es muy curioso que mientras tú dices con objetividad lo que pasa, los otros callan. Sí, qué pena, ¿verdad? Qué pena porque son las cosas que están ahí, es lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo desde el día 2 de febrero de 2018, las condiciones están peor cada vez. Curiosamente, el gobierno actual, con bombos y platillos anuncia y glorifica y canta que finalmente destruyeron los 30 años de poder del Partido Acción Nacional, etcétera, etcétera, y les entregaron todo lo peor, lo más malo que ha pasado en Baja California. Y sí, ya se fue el Partido Acción Nacional, pero las cosas están igual o peor. Se dice, de acuerdo a algunas informaciones que a mí me han dado, comentarios de gente, porque todo el mundo conoce el asunto de Lomas de Rubí, todo el mundo sabe que los culpables, los responsables de esa situación es la constructora Melo. Pero resulta que Melo, pues es compadre del que es ¿cómo se llama? Lo que era Procuraduría, ahora es que Fiscalía General del Estado, que es el Titi Ruiz, es compadre del Titi Ruiz del Melo, socio, compadre de Kiko Vega, abogado de Melo, creo. Volvemos a lo mismo. Pues es lo mismo, es lo mismo, eso es lo mismo. Qué pena. Quiero preguntarle, ¿el Colegio de Arquitectos e Ingenieros ha tenido alguna diferencia legal? ¿O nada más es una opinión? Sí, hemos tenido la participación. Pero en sí son los abogados específicamente porque van en el procedimiento tanto civil como penal y administrativo. Los colegios sí, reglamento no están para eso. Pues, más que nada. Opiniones técnicas, y dado el seguimiento. Y una opinión que debe tener un alto valor moral. Sí, claro. Es que normalmente las opiniones de los colegios precisamente son colegiadas. Exacto. Precisamente son colegiadas. Eso es lo importante. Les tengo malas noticias, hemos llegado al final del programa. Hombre. Qué pena me da a mí cortar así las cosas, pues sí, pero duran 60 minutos los programas, pues. Ya vamos agarrando ya. Sí, pero se las vamos a deber al público que nos está viendo y no les voy a mentir, vamos a seguir hablando sobre este tema. Es muy interesante y muy importante y vamos a generar otros expresidentes de otros colegios porque tenemos que ir sumando, bien lo dice el ingeniero, esto es cosa de Integral. Integral. De integral, sí, cosa donde estemos sumados todos. O sea, no puede ser nada más libre expresión. Ingeniero, le agradezco su No, al contrario, es un agradecimiento para mí estar aquí, sobre todo en poder opinar de la manera que lo hacemos. Así es, doctor. No, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, me llevo el compromiso, bueno, ya la idea de
creo yo que ya es muy claro que ya la sociedad ya debe de participar. Así es. Entonces, por parte de los colegios, creo que es una opción, pero esto es de todos. Arquitecto. El agradecimiento perenne, ¿verdad?, por toda la labor que estás haciendo, Víctor, y la verdad, pues muy agradecido. Muy bien, pues hemos llegado al final del día de hoy con Libre Expresión. Yo los invito, les agradezco y les invito para que el próximo viernes nos vuelva a acompañar de 2 a 3 de la tarde. El próximo viernes, no, se me hace que el próximo viernes ya no hay. Vamos a descansar, ¿verdad, producción? ¿Vamos a descansar para el próximo viernes? Ah, sí tenemos programa para el próximo viernes. Los invito para que nos acompañe de 2 a 3 de la tarde en un programa más de Libre Expresión. Y por qué no, a lo mejor vamos a seguir hablando con nuestros invitados y agregamos a 1 o 2 más. Muchas gracias, hasta la próxima. Buenas tardes.